explicar el papel primordial de la mujer dentro de la iglesia, donde se caracteriza el servicio de la mujer por su hospitalidad, su bondad, su servicio a Cristo, su adoración a Cristo y su servicio a la iglesia de muchas maneras. Bien, también había una advertencia en contra de lo que no deben hacer las mujeres, y bueno, esto no se trata de un discurso elitista ni de un discurso separatista, sino que también hay hombres que no deben darse a este asunto, y me refiero al asunto del chisme que está en 1 de Timoteo capítulo 5 versos 11 al 13. La mujer, tanto el hombre también, pueden desarrollar ministerios muy profundos y muy amplios para edificación y confortación de toda la iglesia, y eso lo sabemos ampliamente, ¿verdad? Podemos ser edificados, y como lo vimos en el capítulo 12 cuando tuvimos la oportunidad de estudiarlo, vimos cómo todos somos edificados, cimentados en amor, cómo somos todos llenos de esa gracia y de esa bondad de Dios cuando todos ejercemos nuestros dones dados por Dios a la iglesia. Bien, este lugar también es propicio para esto, o este capítulo más bien, ¿sí? Y bueno, Dios beneficia y bendice la iglesia en la ejecución de los dones, pero hay algo que concretamente no debería practicar la iglesia del Señor, sea hombre o sea mujer, no debería hacerlo, y es como lo dice allí en Timoteo: no se den a las habladurías de casa en casa. Dice la palabra del Señor también que no deberíamos darnos a estas cuestiones, que lo único que hacen es dividir la iglesia. Debiendo mencionar también cómo el ministerio de la mujer piadosa dentro de la iglesia trae consuelo, sustentamiento, ejemplo veraz y crecimiento de cómo la ayuda de la mujer dentro de la iglesia y su ejercicio puede y debe alcanzar a muchos. Por lo cual puedo yo decir hoy feliz Día de las Madres. Tradicionalmente es hoy, ¿verdad? Bueno, la gobernación decidió adelantárnoslo para el domingo anterior, pero bueno, a todas las madres un feliz día. Dios les bendiga grandemente. Y quiero yo decir con esto, el servicio que ustedes como mujeres y como madres pueden dar a la iglesia es un servicio muy amplio al Señor. Es un servicio que la iglesia necesita. Asimismo, quiero yo decir acerca de su diligencia y reconocer su valor, y algo que añado es el estudio esforzado y dedicado de las Escrituras. Podemos ver en Hechos capítulo 18 cómo en el trayecto de Pablo, versículos 1, 2, 3, 4 más o menos, Pablo encuentra a un hombre llamado Aquila y a su esposa Priscila. Seguramente ellos habían conocido del evangelio sin la ayuda de Pablo, pero él los encuentra en el Ponto y en Asia. Y ellos son instruidos también por la palabra del Señor, pero el ejercicio de esta pareja, y principalmente se nombra a Aquila la mujer, se nombra de manera primaria, porque parece ser que ella fue la que conoció del Señor primero que su esposo. En ese lugar, en ese sentido, ellos dos como pareja, ¿sabe a quién le dieron instrucciones? A un hombre llamado Apolos. Mismo capítulo 18 de Hechos, versículo 15 en adelante, se muestra cómo ellos dieron instrucciones a Apolos. ¿Quién era Apolos? ¿Quién fue Apolos? Fue un gran predicador, muy elocuente por cierto, que iba por todas las regiones. Estuvo también en Corinto predicando la palabra del Señor. Lo que quiero decir es que este hombre recibió la instrucción de una pareja y especialmente de una mujer. ¿Por qué? Porque ellos se entregaban al estudio de la palabra del Señor. Y es lo que quiero yo reconocer o resaltar hoy, que la mujer, por encima de todos sus atributos y de todas sus cualidades y de todo su esfuerzo, debe tener algo más valioso que sus propias características, y es el estudio detallado de la palabra de Dios. No por el hecho de ser mujeres no debe estudiar la Biblia, no por el hecho de ser mujeres debe dejar el estudio de la palabra de Dios en mano únicamente de los hombres. No es así, no es correcto. Como hombres y como mujeres tenemos la obligación con Dios y con la iglesia de estudiar profundamente la palabra del Señor. Y estos dos hermanos, Aquila y Priscila,
fueron o son ejemplo de este asunto. Y es que aquí el tema de la igualdad que comparten tanto hombres como mujeres es delante de Cristo, es más bien delante de Dios. En el testimonio de su vida, los dos son igualmente responsables delante de Dios por su testimonio y de su vida cristiana, de cómo dejar ver claramente la Escritura en este asunto. Mas en sus funciones dentro de la iglesia hay diferencias y hay roles que cada uno debe desarrollar específicamente. De la misma manera que en el hogar, cada uno, aunque son igualmente responsables por el hogar, los dos tienen funciones, tienen roles diferentes dentro del hogar. Para que la familia funcione bien, ambos deben asumir responsablemente su propio rol dentro de la iglesia. Si alguno de los dos deja de atender su rol en la familia empezará a ser una familia disfuncional. Empezará a ser una familia faltante, carente de algo, en donde encontramos muchos ejemplos de hombres que abandonan su posición de proveedores económicos para su familia, de aquellos que dan las directrices y que establecen lo que debe ser enseñado al interior del hogar. Cuando el hombre abandona esa responsabilidad, empieza a ser una familia carente. De la misma manera, la mujer que abandona su responsabilidad de criar y de adornar con su belleza el hogar, la familia empieza a ser una familia carente. Lo mismo podemos aplicar en el contexto de la iglesia, porque el papel, o más bien el ejemplo de la familia en la Biblia se caracteriza mucho con la iglesia. Pablo utiliza, o Dios utiliza este ejemplo muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. Quiero yo decir con esto que cuando el hombre omite su función dentro de la iglesia empieza a ser una iglesia carente, empieza a ser una familia y una iglesia disfuncional. De la misma manera, cuando la mujer deja de hacer su rol dentro de la iglesia empieza a ser una iglesia carente y disfuncional. Para poder ser una iglesia completa, para poder crecer como una iglesia completa en Cristo, tanto hombres como mujeres debemos ser responsables de nuestros roles dentro de la iglesia, asumirlos con gallardía, asumirlos con responsabilidad y cumplir ambos el don y el ministerio que han recibido de parte del Señor. Muchos, al criticar el ministerio de la mujer en la Biblia y en la iglesia y en las escrituras, en las sagradas escrituras, lo único que muestran en ello y lo que dejan ver es su visión sesgada y su mala intencionada actitud frente a este tema. Pero si Pablo fuera machista, como muchos lo catalogan, no haría 16 menciones de la mujer en este capítulo 16 de Romanos. En este capítulo Pablo resalta 16 veces o dice algo importante de la mujer 16 veces. Pero asimismo resalta también la labor y el trabajo de los hombres. Esto no se trata de asuntos machistas o de discursos machistas. Aquí no se trata de ser feministas o machistas o de tener liberación femenina. Eso no corresponde, esos son asuntos que no corresponden a la iglesia. Son asuntos en los que usted como hijo, como hija de Dios no debería entrometerse. Nosotros por sabiduría no deberíamos estar en ese asunto. Porque Dios no es así, Dios no es machista, la Biblia no es machista, el Evangelio no lo es. Y como iglesia no deberíamos ni aceptar ni enseñar estas doctrinas que se han colado dentro de la palabra y dentro de la iglesia. Así que este capítulo muestra a hombres y a mujeres trabajando por igual, ejerciendo su ministerio dentro de la iglesia. Muchas menciones de la Biblia acerca de mujeres que trabajan muy esforzadamente por la expansión del Evangelio, sirviendo tanto a Cristo como a los apóstoles, como a la iglesia. Dios bendiga a todas nuestras hermosas mujeres, nuestras hermanas de la iglesia, que sirven en este lugar al Señor con corazones llenos de amor, de ternura y llenas de pasión y de santidad por Dios.
que con esa disposición y entrega total siempre dan la milla extra por esta iglesia, por los hombres y por las mujeres y por los niños de esta iglesia, por los jóvenes también. Dios las bendiga a ustedes, mujeres, por ese trabajo arduo que ejercen dentro de la iglesia. Amén. Amén. Estése conmigo, no se vaya. Nuestro tema el día de hoy, el tema que he traído para nosotros es los rasgos de una iglesia saludable. Los rasgos de una iglesia saludable. ¿Por qué? Por lo que mencioné hace un momento. Cuando los hombres obvian su responsabilidad en la iglesia está carente. Cuando las mujeres obvian su responsabilidad, también está carente. Debemos cada uno ejercer y desarrollar nuestros roles dentro del matrimonio y dentro de la iglesia. Pero hoy voy a hablar de la iglesia y de los componentes que la caracterizan para ser una iglesia saludable, y quiero que lo tenga muy presente y, como le digo, no se desconecte de este asunto. Y es que hoy surge aquí algo con notable importancia en la lectura que hicimos de Romanos 16, y es que hasta el momento y durante todo el estudio de Romanos no ha aparecido la palabra iglesia. No ha aparecido, nunca leímos la palabra iglesia. En todo Romanos la palabra iglesia se menciona solamente 3 veces, y de las 3 veces están aquí en el capítulo 16. Aquí también hace otras 2 menciones indirectas a lo que es una iglesia. Pero ¿por qué la carta a los romanos resulta ser tan provechosa, tan alimenticia, tan nutriente para la iglesia del Señor si no habla de una iglesia? Porque es que la carta a los romanos contiene todas esas características y pasos esenciales que la iglesia debe mantener para ser una iglesia sana, perdurable, una iglesia viva en el Señor. Bien, podemos preguntarnos entonces, ¿qué tenía de especial la iglesia a los romanos, no conocida por Pablo, para que Dios le guiara a escribirles esta carta tan amplia? Pablo no la conocía, pero Pablo, guiado por Dios, le escribe una carta a la iglesia, a los romanos. ¿Qué tenía de características? ¿Qué tenía de importante esta iglesia? Y es que ellos estaban haciendo iglesia, ellos formaban iglesia, ellos estaban estableciendo iglesia, ellos trabajaban, ellos se esmeraban a diario y hasta el cansancio por algo que en definitiva era la voluntad de Dios. Analizaremos pues la forma bíblica de hacer o de construir iglesia. Ampliamente a la iglesia. Usted también le ha servido al Señor durante todos estos años haciendo iglesia, y es la mentalidad que quiero que todos adquiramos esta mañana. Cada vez que usted viene a la iglesia, forma iglesia. Cada vez que usted aporta para la iglesia, edifica la iglesia. Cada vez que usted estudia la palabra, cada vez que usted hace algo por la iglesia, la estamos edificando. Y por la gracia del Señor, esta iglesia, discípulos de Cristo en María Paz, va como va. Por la gracia del Señor se ve reflejado el trabajo de toda una comunidad, de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, de cómo Dios ha venido guiando y nutriendo esta iglesia. Pero ¿cómo se forma una iglesia? Es en ese trabajo que cada uno hace, es en ese trabajo que cada uno tiene la oportunidad de desempeñar, de hacer, de elaborar en este lugar. Hoy simplemente vamos a tener una visión bíblica de lo que es formar una iglesia. Y valga la oportunidad para enseñarnos a nosotros mismos qué cosas debemos cambiar, qué cosas deberíamos adoptar, cuáles deberíamos dejar de hacer y cuáles deberíamos empezar a hacer. ¿De acuerdo? Porque si somos cristianos y estudiamos la Biblia y nos caracterizamos por seguir las palabras de nuestro Señor, amados hermanos, debemos hacer cambios en nuestras vidas cada que escuchemos una predicación, cada vez que leamos la Biblia, cada vez que estudiemos la Sagrada Escritura. Cambios deben suceder en nosotros. Si no, esta iglesia no está cumpliendo con su deber primario, que es traer el reino de los cielos a nuestras vidas. Amén.
Así que Dios muestra aquí que las labores tan importantes para el funcionamiento de una iglesia, resaltadas a través de Pablo, eran ejercidas por personas normales, naturales, comunes y corrientes, como usted y como yo. La iglesia no se componía de un clérigo por allá especial, traído desde otro planeta, que eran de sangre azul. No, eso no era iglesia. La iglesia bíblica era una iglesia compuesta por hombres y mujeres, ricos y pobres, grandes, de grande nombre o sin nombre. Y aquí lo vamos a ver. Una iglesia es tan diversamente amplia, con un propósito divino también, y es de que nosotros aprendamos a tener paciencia en nuestras diferencias. Así que estas personas normales como todos, pero corrientes como todos también, han hecho evidencia de una respectiva muestra de lo que es el amor de Dios en la iglesia. Los nombres que se mencionan aquí en el capítulo 16 son tanto de los más comunes que habían, mayormente de personas que habían sido esclavas, como de personas llegadas al imperio, a su familia y a la realeza. Ya los vamos a ver. Es decir, hay personas que Dios cimenta aquí en este lugar, en esta iglesia, son parte esencial de nosotros, sin discriminar el estatus, sin discriminar su procedencia, su economía o su formación. Hay unos que tendrán más formación que otros, pero esto no caracteriza nada más. Hay unos que tendrán mejor posición económica que otros, pero esto no quiere decir nada más. Lo que está diciendo de plano es que en la comunidad de la iglesia todos somos el cuerpo de Cristo. Todos fuimos llamados a salvación y debemos caminar en ese prospecto. Así que debemos recibirnos los unos a los otros como corresponde a santos. Si Dios envía a este lugar un diputado, una persona de la alcaldía, una persona del gobierno, si Dios envía a este lugar un político, debemos darle la mejor silla. No, señor. Y al hermano que entra con escasez, siéntese usted por allá atrás, allá en la esquinita, hágame el favor. No, señor. La iglesia de Dios, usted como iglesia, como miembro de la iglesia de Dios, debe caracterizarse por recibir en su corazón a toda persona que Dios salve, porque Dios nos salva posición económica, Dios nos salva posición social, Dios salva el alma, el corazón, las personas. Es por ello que Cristo dio su vida. Dios no dio su vida por una curul en el gobierno. Dios dio su vida por hombres y mujeres que están dispuestos a amarle, a servirle y a dar su vida por Él. Nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo debemos ser esos brazos que se abren y que reciben a esa persona que Dios trae al lugar. Así que dejemos aquellos prejuicios, aquellos celos y aquellos partidismos que no tienen sentido para nosotros como iglesia. En Judas, en el capítulo 1, 21, allí nos enseña que lo que importa es permanecer en amor, esperando que el Señor de nosotros tenga misericordia para salvarnos. No está diciendo otra cosa. Allí la palabra dice: consérvese en el amor. ¿Para qué? Para hacer un cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios tendrá misericordia para salvarnos. De hecho, una frase muy utilizada por Pablo en este capítulo, que continuamente nos muestra lo que es vivir y servir en amor, es estar en Cristo. Saludos a tal persona que está en Cristo, mi colaborador en Cristo, a los hermanos y santos en Cristo. Lo que importa es que permanezcamos en amor, estando cimentados en Cristo. Eso es lo que importa. Cómo tu labor, cómo el desarrollo de tu don, cómo el desarrollo del ministerio tuyo dentro de esta iglesia afirma el corazón de los demás en el amor a Cristo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que tu hermano sea cimentado? ¿Qué es lo que tú estás ejerciendo para que tu hermano crezca y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno? Si la vida de tu hermano dependiera de ti, si el desarrollo espiritual de tu hermano dependiera de ti,
Si el fruto que ese hombre y esa mujer deben dar a Dios y que Dios un día vendrá y recogerá ese fruto dependiera de ti, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás haciendo para que ese fruto se dé? ¿Qué estás haciendo para que ese hermano crezca? En base a la labor que tú haces, ¿qué fruto recogerá Dios de tu hermano si dependiera de ti? Si tú fueras el agricultor, ¿qué recogeríamos nosotros de esta iglesia? Bien, más allá de obtener una respuesta a esta pregunta, lo que sí quiero es generar conciencia de hermandad, generar conciencia de que somos una iglesia, un solo cuerpo que comparte los mismos miembros en el Señor. Así que en la iglesia primitiva había un gran sentido de unidad y de compañerismo, tanto así que en Hechos capítulo 2 todos sentían las necesidades del otro, todos sentían el hambre del otro, todos sentían sus pies descalzos del otro, todos sentían el frío que sentía el otro hermano. Al punto de que vendían sus pertenencias, vendían sus propiedades y a una misma llevaban el dinero a la iglesia para que el pastor se hiciera rico. Gloria al Señor. No es para eso. Se llevaba el dinero a la iglesia. Esa ofrenda que se llevaba era ¿para qué? Para el sustento de los santos, para el sustento de las familias más pobres, para el sustento de los más necesitados. Era para eso. Dejémonos de cuentos con esta mentira del evangelio de la prosperidad. Esto no es así y hay que rechazar, y hay muchas doctrinas que han permeado la iglesia a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional y de América Latina especialmente. Claro, esto viene desde Estados Unidos, solamente un paréntesis. Pero ejemplificando este tema, en el Antiguo Testamento, en segunda de Crónicas, capítulo 28, hay un ejemplo muy hermoso. Dios deja ver allí cómo el pueblo israelita designaba a unas personas encargadas de ser misericordias con los heridos y con los abatidos. Esto nos enseña que aunque nos enfocamos en labores como diáconos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo dentro de la iglesia? Y nos enfocamos en ello. La importancia está en que tú y yo ayudemos a nuestro hermano como servidores, como diáconos, en nuestro afán de enfocado de alivianar, de levantar, de restaurar, de ayudar el alma abatida. Está bien, el diácono tiene unas funciones que hacer, pero su fin primordial es que el otro hermano esté nutrido, fortalecido, esté avivado por la palabra del Señor. Ese es el fin primordial del diácono. O si no, dígame qué hacía Felipe allí con los diáconos que habían sido electos en Jerusalén, sino predicar la palabra del Señor, avivado, lleno de ese fuego, lleno de ese gozo, lleno de ese amor y de esa pasión para que todos fueran salvos. Hoy en día el tema del diaconado se ha especializado solamente en tareas. Y bueno, la palabra diácono apunta hacia allá, focalizado hacia sus tareas. Pero olvidamos la parte esencial, olvidamos la parte neurálgica de todo esto. Y es que tanto el diácono como el pastorado, como los miembros de la iglesia deben procurar una sola cosa para toda la comunidad. ¿Cuál es? Que todos crezcamos en la palabra del Señor, que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos demos frutos, que todos nos enraizamos en este lugar, que echemos raíces, que crezcamos, que podamos crecer como iglesia, como comunidad. Tu función específica, tu enfoque, cada vez que vas a la iglesia, deja de pedir cosas para ti mismo. Ay, he venido a la iglesia, Señor, ten piedad, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame a mí. Quitemos nuestros ojos de nosotros por un momento, por un instante, por 2 horas a la semana y pensemos en el propósito divino. Pensemos en por qué mi hermano está en esta iglesia, por qué tú que estás aquí esta mañana estás escuchando este sermón. ¿Qué tiene que ver la otra persona? ¿Por qué él la está escuchando? ¿Por qué Dios nos ha traído a este lugar?
Y es porque tú y yo tenemos una gran y amplia responsabilidad. Allí en el capítulo 28 de Crónicas, cuando ellos iban a la guerra y quedaban todos regados por los campos, heridos y abatidos, ¿qué hacían aquellas personas que habían sido designadas por el pueblo israelita? ¿Qué tenían que hacer? Ir al campo, recoger a los heridos, vendarlos, ayudarlos. Porque esa persona había dado su vida, había dado su integridad, había dado su salud por la seguridad de una nación. Se había entregado en cuerpo y alma. Si era necesario morir, moría, porque una nación se mantuviera viva y se mantuviera segura. Ellos iban y los recogían. ¿Cuántos de nuestros hermanos caen en medio de la batalla? ¿Cuántos de nuestros hermanos caen día a día? Bien, pregunto yo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir y levantarlos? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir y vendar sus heridas? ¿Cuántos estamos dispuestos a ir y levantar al hermano que ha caído, que ha levantado al hermano abatido? ¿Cuántos estamos dispuestos? Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Amados hermanos, nos preguntábamos al principio, ¿qué podíamos aprender de 21 veces que Pablo enviaba saludos? ¿Qué podíamos aprender en medio de tantos nombres y de tantas saludes? Podemos aprender esto, mis amados hermanos. Job enuncia muy ampliamente que él será, en Job capítulo 29, que él será los ojos del ciego, que él será los pies, ¿para quién? Para los cojos, que él será como un padre para quienes, para los necesitados, que él será como un padre para los que necesitan allí, para que con diligencia él tenía que averiguar todas las necesidades de su casa, de su nación, de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros podemos asumir el mismo tipo de llamado? Esto no se trata de ser motivados y hermanos, párense y griten aleluya. Esto no se trata de eso, amados hermanos. Esto se trata de ser identificados con la palabra del Señor y de cómo la palabra de Dios rompe y quebranta nuestro corazón y quita un corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Esto se trata de que tú y yo nos levantemos, de que tú te levantes y decidamos obedecer la palabra de Dios. Ya basta de pasar años y años, días y días, sermones y sermones, predicaciones y predicaciones, y que todo siga siendo igual. Ya no más. Ya basta de simple religiosidad. Ya basta de simple costumbre. Ya no más. Deberíamos hartarnos en algún momento de tanta religiosidad. Deberíamos hartarnos de una buena vez de que la palabra de Dios no produzca efectos en nuestras vidas. Y no es porque la palabra de Dios no tenga poder para hacerlo. Y no es porque Dios haya dejado de hacer milagros. No es porque Dios no tenga el poder de cambiar las vidas. No, soy totalmente convencido de que Dios obra todavía poderosamente en esta tierra. Pero se trata más bien de que hombres y mujeres comprometidos como Pedro, como Juan, como Jacobo, como Pablo, como David, personas que estaban dispuestos a ir y morir aún por su pueblo. Personas como Pedro que estaban dispuestos a dar más de sus fuerzas, más de sus esfuerzos. ¿Por qué? Por una iglesia que estaba creciendo, por hombres y mujeres que habían sido llamados por la gracia del Señor. Pero es que se nos olvida que estamos aquí por precio de sangre. Se nos olvida y somos hombres y mujeres de memoria a corto plazo. ¿Para qué? Pero se nos olvida que este lugar valió sangre. Se nos olvida que tu vida, la vida de tu hermano, la mía, valió sangre. Se nos olvida que fue el Hijo de Dios quien vino a esta tierra, que se despojó a sí mismo,
que se entregó en una cruz por todos nosotros, que derramó hasta su última gota de sangre. Esa es una característica del pueblo latino. ¿Cuál característica? De tomar livianamente las cosas. El pueblo latino tomamos livianamente las cosas. Parte de ello es la liturgia que hacemos en la iglesia. En medio de nosotros está la presencia del Dios Altísimo, del Dios Santo y Sublime, de aquel que creó el cielo y la tierra y todo cuanto en ello vive y existe. En esta iglesia está la presencia del Señor. En su vida habita el Espíritu Santo. ¿Y saben cómo lo tratamos? No, ni para qué entramos allá. Tú puedes ser los ojos para el ciego, la boca para el mudo, los pies para el cojo. ¿Qué dijo Pedro en la puerta de la hermosa? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Le dio la mano. Levántate y anda. Esta hermandad es la que debe existir en la iglesia. Aquel hombre que fue descendido en medio de la habitación donde estaba Jesús, por el techo, por sus 4 amigos, ¿qué recibió de Jesús? Recibió la mano. Por eso yo te digo, levántate. La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Llegó este hombre que no tenía arte ni suerte ni parte. Vendó sus heridas, aplicó ungüento en sus heridas, lo montó en su cabalgadura. ¿Qué le dio? Le dio la mano. Nuestro servicio debe ser de hermandad en la iglesia del Señor. Así que por otro lado, mis amados hermanos, cuando ejerces tu ministerio en la iglesia, en el servicio a la iglesia, haces y eres las manos del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú ayudas a tu hermano, estás ejerciendo el ministerio del Espíritu Santo. No me malinterprete, por favor. Esto no es una nueva doctrina. No quiero decir que usted ahora es el Espíritu Santo. No. Pero la obra del Espíritu Santo se hará por medio de hombres y de mujeres comunes y corrientes como nosotros. Cuando tú abres tus manos y extiendes tu mano al necesitado, al menesteroso, cuando tú extiendes tu mano y ayudas al que lo necesita, estás haciendo que la obra del Espíritu Santo sea real en la iglesia. La única manera en que descuidarás el don de Dios que Dios te ha dado, o la forma en que Dios te puede usar dentro de la iglesia, será cuando empieces a ir de casa en casa hablando lo que no se debe. Por otro lado, podemos estarnos preguntando, pero es que yo no sé qué es lo que quiere Dios para mí. Yo no sé, no he descubierto todavía el don o mi llamado. La manera en que podrás descubrir en qué puedes servir en la iglesia, la única manera en que podrás descubrir para qué puedes servir en esta iglesia es cuando te involucres. Si no te involucras, nunca sabrás para qué te llamó Dios. Nunca sabrás. Amados hermanos, ustedes me ven hoy aquí con una corbata y bien vestido y gloria al Señor, sudando la gota fría. No, fría no, caliente. Y gloria al Señor por eso. Esto no se trata de mí ni para alabarme a mí. ¿Saben? Empezamos con mi esposa hace 24 años lavando las cisternas de la iglesia y barriendo la iglesia. Oh, sorpresa, hoy todavía sucede. ¿Cuál es la diferencia? Pero entre tanto tú no te involucres en algún servicio dentro de la iglesia, jamás sabrás a qué has sido llamado. Jamás lo sabrás. Así que si quieres hacer algo para la obra del Señor, mejor involúcrate. Gloria al Señor.
Todos sabemos acá muy claramente que el mejor y máximo ejemplo de servicio y en su actitud de servicio, ¿quién fue? Fue Cristo nuestro Señor. De venir a servirnos a todos, ¿para qué? Para salvación. Este capítulo 16 nos enseña algunos puntos muy importantes. Voy a pasar rápido por ellos. Quiero que por favor no se distraiga para que los tengamos todos claros. En primer lugar, por lo menos el versículo 1, el versículo 3. Dice allí: saludad a Priscila. Versículo 5, saludad a los de la iglesia en su casa. Versículo 6, saludad a María. Versículo 7, saludad a Andrónico. Versículo 8, saluden a Amplias. Versículo 9, saluden a Urbano. Versículo 10, saluden a Apeles, y así sigue. ¿Qué muestra esto? Cuando usted envía saludos, ¿por qué las envía? Entréguele mis saludos a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Dígale a su mamá, a su papá que saludes mías. ¿Qué está demostrando usted con eso? ¿Cómo? Que les amamos. ¿Qué más demuestra usted con eso? ¿Preocupación? ¿Verdad? ¿Entrega? Pablo envía, como les dije, más de 21 veces aquí en este capítulo 16, 21 veces en que él demuestra su interés genuino y su preocupación por una iglesia que él no conoce, que no ha podido visitar. Pero así de genuina será su entrega y su preocupación, que los lleva presentes en oración. Y esta mujer Febe iba para Roma y entregaría la carta en Roma, y lo último que leerían es: ustedes me preocupan. Verdaderamente, sinceramente, ustedes me preocupan. ¿Mostramos un interés verdadero y genuino por los hermanos de nuestra iglesia? ¿Cuántos años llevas compartiendo con ellos? Muchos, muchos años. ¿Perdimos la memoria de eso? No, para nada. 20, 30 años, 15 años, un año. Bueno, gloria al Señor. Ese es un amor abnegado e interesado en el bienestar de la otra persona. Entonces lo que muestra allí es la preocupación por los demás, orar por ellos y estar pendientes por ellos. Cuando nos encontramos a alguien en la calle: ¿cómo está tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu esposa, tus hijos? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están en casa? Una preocupación sincera por los demás. Quiero decir con esto, mejor dicho, esto me abre el paso también para un segundo punto muy importante, y es del que el apóstol Pablo hace más mención acá también, en segundo lugar. Y es del amor sincero. Versículos 1, versículo 4, 5, 7, 11 y 16 reflejan un amor sincero para todos ellos. En el versículo 1 dice: permanezcan junto a Febe, permanezcan junto a ella. Lo que allí dice la escritura como se las recomiendo es: permanezcan juntos con ella. Ella va para allá, no sé si conoce el lugar, pero por favor estén con ella, junto con ella, ayúdenla, socórrenla. Permanezcan junto a ella. En el versículo 4 dice que aquellos habían expuesto su vida aún por el apóstol Pablo, arriesgaron su vida, mostraron que estaban dispuestos a morir para que Pablo pudiera vivir. O mayor aún, lo ayudaban para que él siguiera viviendo. Estuvieron a punto de morir. Lo que esa frase quiere decir allá, la palabra expusieron su vida, es literalmente pusieron su cuello en juego por mí. Algo por lo que Pablo y las iglesias le estarían agradecidos. Versículo 5: cuánto amor sentía este hombre por aquellos que le servían, por aquellos que estaban luchando junto con él en el ministerio y lo ayudaban. Mire el versículo 5: saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Epeneto, amado mío, el cual fue el primer fruto de Acaya para Cristo. Una persona que estuvo siempre con Pablo allí, que Pablo lo vio crecer y que Pablo lo vio desarrollarse en la vida cristiana. Luchar solo esteriliza a las ramas para dar fruto. Cuando nos aislamos de los demás, cuando no nos interesamos por nuestros hermanos, esteriliza la iglesia. Cuando cada quien ve por su propio bienestar, cuando cada quien se ensimisma, cuando cada quien se aparta, se aísla y solo piensa en su propio bienestar, estamos
se me fue la palabra, mutilando, castrando. Estamos dejando a una iglesia estéril porque pensamos solamente en nosotros. ¿Cuánto desea el alma tener a alguien a quien amar y ser amado por alguien más? Bien, ese lugar se llama iglesia, donde tú puedas ser amado por alguien más, donde tú puedas amar a alguien más. No con ese amor que se vive allá afuera, sino con un amor genuino, con un amor transparente, con un amor sincero y transparente. Saben, en Ruth capítulo 1, Ruth le respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieras, viviré yo, y el pueblo tuyo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Eso qué nos habla? Eso nos habla un compromiso real, un compromiso verdadero, un compromiso genuino. ¿Estamos genuinamente comprometidos con nuestra iglesia? ¿Estás genuinamente comprometido con tu hermano, con tu hermana? Amén, yo sé que sí. Un corazón sincero, un corazón recto. En Segunda de Reyes capítulo 10, 15 dice: yéndose luego de allí, se encontró a Jonadab, hijo de Recab. Después que lo hubo saludado o se dieron la mano, le dijo el uno al otro: tu corazón es sincero conmigo, como yo soy sincero contigo. ¿Aún hay sinceridad entre nuestras relaciones? ¿Aún eres sincero y honesto con tu hermano, con tu hermana? ¿Aún? Para la muestra, un botón. Llamo y pregunto: ¿cómo está todo en casa? Está bien. Y no hay ni 5 en la alacena. ¿Cómo están en casa? Estamos bien. ¿Somos sinceros los unos con los otros? Que tengamos sinceridad, que seamos leales. Versículo 7, dice allí el versículo 7: saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes. Él consideraba a los hermanos como hermanos suyos propios. Amén. Como hermanos de sangre. Porque ¿sabe qué dice la Escritura? Que todos venimos de la misma sangre del Cordero de Dios. Ellos son mis parientes. No solo uno, sino todas las personas de la iglesia son nuestros parientes, son nuestros hermanos, son personas destacadas e ilustres para nosotros. Versículo 8 dice allí: amado mío, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Cuánta cercanía tenía Pablo con estos hermanos, cuánto amor, cuánto afecto entre unos y otros. Mi amado hermano, quiso decirle. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien de la iglesia: te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, y no el esposo, no se vale? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a un hermano de la iglesia: querido hermano, querida hermana, amada hermana, amado hermano? ¿Cuándo fue? Que este amor sea real. Recuerde que estamos hablando acerca de las características, los rasgos de una iglesia saludable. Para que seamos saludables debe haber un interés genuino entre nosotros y debe haber un amor real, sincero y leal entre nosotros. Pero también tiene que haber unidad. Versículo 1 dice allí: se los recomiendo, recíbanla como hermana, como corresponde a santos. Dice el versículo 2: recíbanla como corresponde a santos. Se las recomiendo, estén con ella. Seguramente Febe había viajado a Roma, no por causa de esta carta, sino por algún negocio en particular, posiblemente algún litigio, algún asunto judicial que ya tenía que hacer en Roma. Esta hermana Febe, por cierto, era una hermana, ¿cómo decirlo?, económicamente bien ubicada, y había ido a Roma a atender esos asuntos.
Y el apóstol Pablo le dice: ayúdenla en cuanto a asunto particular ella necesite. ¿Podemos ayudar a los demás en sus asuntos particulares? Es que yo soy líder, pero el líder no se unta. Es que yo soy el líder, pero el líder no se ensucia. Se me ensucia la camisa, la corbata. Es que yo soy el predicador de la iglesia y bueno, tú sabes, necesito mantener mi estatus. ¿Sí? No. Unidad, hermandad. ¿Qué tuvo que hacer el samaritano para ayudar a aquella persona? Bajarse de su posición. ¿Qué hizo Cristo? Bajarse de su lugar. Versículo 2 dice: acéptenla. Versículo 16 dice: todas las iglesias de Cristo os saludan. Como todas las iglesias de Acaya, de Asia y de Macedonia estaban unidos unos con otros. Estaban unidas y pendientes los unos de los otros. Amén. Hoy en día tenemos la facilidad del WhatsApp. Escríbele. Bueno, de hecho voy a recoger la tarea que hace mucho puse en este lugar. Hace mucho le encomendé a la iglesia invitar a uno de los líderes a su casa, así sea, a tomar café. Levante la mano, por favor, ¿quiénes lo hicieron? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Esto solamente por efecto del internet, ¿no? Que no vayan a pensar mal de nosotros. Un amor sincero, una preocupación real. ¿De acuerdo? Sigamos adelante, no se me desconecte. Estoy hablando de la hermandad y este es mi cuarto punto. Primero, un interés genuino. Segundo, un amor sincero, un amor leal. Tercero, es la unidad que debe haber dentro de la iglesia. Y cuarto, la hermandad que debe haber dentro de nosotros. ¿Aló? La palabra del Señor dice, aquí en el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre, ¿y qué? Y mía. ¿Ay, tan atrevido este? ¿Será que Pablo y Rufo eran hermanos? No, no eran hermanos. Pablo y Rufo no eran hermanos. Voy a decirle de dónde viene Rufo. En Marcos había, o se nombra más bien, a un tal Simón de Cirene, que le dijeron: Simón, lleva la cruz de Cristo. ¿Quién eres tú? Y él dijo: yo soy Simón de Cirene, padre de Rufo. Me parece que el otro se llama Alejandro. Muy seguramente ese Rufo de los tiempos de Jesús es este mismo Rufo que menciona Pablo acá. Claro, allá estaba el papá, aquí ya está el hijo más crecidito, 30 años más adelante. ¿Cómo el evangelio de Dios impacta a una familia por causa de un hombre que acepta a Jesús? Y sus hijos 30 años más adelante siguen sirviendo en la obra de Dios. Así que Pablo y Rufo no eran hermanos. Pero ¿por qué Pablo llama a la mamá de Rufo madre mía? Algunos comentaristas atinan a decir que posiblemente la mamá de Pablo era fariseo de fariseos. Cuando Pablo se convierte al cristianismo, o se entrega al cristianismo más bien, posiblemente la mamá de Pablo lo corrió de casa, lo desheredó. Al caminar por esas amplias zonas llevando el evangelio, una mujer llamada, que no se menciona su nombre, lo adoptó tal vez como hijo suyo. Quiero decir, en los cuidados y en la atención. ¿Cómo cuidamos a los niños de nuestra iglesia? ¿Cómo los vemos cuando están por acá molestando, corriendo de un lado para otro? ¿Con amor? ¿Verdad?
con paciencia, tener paciencia de nuestros niños. Esa hermandad que había allí, como él veía a otras mujeres como su madre misma. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 5? Le dijo: habla con los ancianos como si fueran tus padres. Habla con las mujeres mayores como si ellas fueran tu madre misma. Habla con los más jóvenes como si ellos fueran tus hermanos. Y habla con las más jovencitas como si ellas fueran tus propias hermanas, en toda honestidad y santidad. ¿Cómo debemos tratarnos nosotros como iglesia? ¿Cómo debe ser esa hermandad entre nosotros? Como hijos del mismo Padre, sin rivalidades, sin discusiones, sin pleitos, sin celos, sin iras ni contiendas. Este es un fuerte llamado que Dios está haciendo a esta iglesia hacia la hermandad. Yo sé que ustedes se llevan conociendo años en esta iglesia, pero eso no basta para ser hermanos sinceros. Vuelvo a hacer publicidad política pagada. Para algo está ese termo allá atrás y para algo está esa agua allá. ¿Para qué? Para que usted tome ese café, invite a otro hermano un vaso de café, tome, sírvase un vaso de agua y sírvale agua a otro hermano. Y vaya, pregúntele: ¿cómo está usted en casa? ¿Podemos ir y leer la Biblia y orar? ¿Están en dificultades económicas, anímicas, sentimentales, sociales? ¿Tiene problemas en el amor, en el trabajo? ¿Podemos ir y orar un momento? Tal vez podemos ir y leer la palabra del Señor y juntos crecer en el conocimiento de Dios. No necesita ser un predicador, un exégeta, para ir y leer la palabra y orar con su hermano. No necesita hacerlo. ¿Saben? Esas tareas que hoy en día son desarrolladas por el pastor y la pastora, realmente en la iglesia primitiva la hacían los diáconos. Eran ellos los que iban por las casas. Pedro no dijo en Hechos capítulo 6: escojan hermanos con los cuales yo pueda ir de casa en casa hablando con todos los hermanos. ¿Cierto que no? ¿Qué dijo? Escojan hermanos para que ellos ¿qué? Atiendan las necesidades de la iglesia, y nosotros nos dedicamos ¿a qué? A la oración y al estudio de la palabra del Señor. Dice Alfonsito que si nos está viendo o nos va a ver en estos días, a veces él ve el mensaje en diferido, que por cierto les envía muchos saludos. He hablado esta semana con Marisa, con Marina, con Alfonso. Les envían sus saludos desde allí donde están. Y él tenía una frase. Yo no estoy para contárselo ni usted para escucharlo, pero estudiar la Biblia es una gran tarea. Me acosté anoche a la 1:30 de la mañana. Esta mañana me levanté a las 4:30 de la mañana a seguir estudiando la palabra del Señor. No es tarea fácil. Los diáconos debían hacer aquello para que los apóstoles se dedicaran a la oración por la iglesia y al estudio de la palabra. Bien, el versículo 15 también dice: a todos los santos que están con ellos. Tal vez se refiere a una iglesia. A ellos también estamos unidos. Con ellos también tenemos hermandad. Y dice en el versículo 16: saludaos los unos a los otros ¿con qué? Con una palmada en la espalda. Dios lo bendiga. Con un puñito de amistad en la barriga. Dios lo bendiga. No, dice con un ¿qué? Con un beso santo. Ahora tampoco debe llevarse al extremo, ¿no? Con mesura, hermanos, con mesura. Pero esta es una tradición que tiene el mundo oriental. Aún entre hombres se saludan con beso. Al sur de nuestro continente, en el país de Argentina, ellos se saludan con beso.
porque se sienten de la misma sangre. Saludémonos los unos a los otros. La pandemia nos separó mucho, ¿verdad? Que podamos nosotros sentir nuevamente la hermandad, que podamos nosotros sentir esa amistad. En quinto lugar también está el trabajo duro. Dice en el versículo 3: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores. Esto quiere decir un compañero que trabaja con todo su esfuerzo conmigo. También dice en el versículo 6: saludad a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Y ese trabajar mucho tiene una redundancia. La palabra que utilizaron para decir trabajar quiere decir trabajo arduo, y le añade la palabra mucho. Es como si nosotros dijéramos: saluden a María, que ha trabajado mucho, muchísimo por ustedes. Podemos hacer memoria de qué personas han trabajado en esta iglesia mucho, muchísimo por nosotros. Podemos tener memoria nosotros y podemos bendecir a aquellas personas que trabajan mucho, muchísimo por nosotros, que han dado su vida, que han dado hasta su sangre por este lugar, que todavía permanecen acá. A esas personas se refiere la palabra del Señor. Se refiere a esas personas que tienen una ardua faena, que tienen una ardua faena. Hasta el cansancio, muchísimo, han ido mucho más adelante, han sido más excelentes, han trabajado arduamente, entretejiendo seguramente con otras personas de la iglesia. María trabajaba con más mujeres de la iglesia, desarrollando el ministerio de mujeres y enseñándoles la palabra del Señor, como lo hacía también Priscila. Versículo 12 dice la palabra allí: saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pero aquí hay una ironía. La ironía es que Trifena y Trifosa, que comparten la misma raíz, seguramente eran de alcurnia, eran de estatus. Sus nombres significan belleza y altura. Pero la palabra que dice allí: saluden a estas hermanas hermosas y elegantes, que son las obreras en la iglesia. ¿Ve la ironía? Es que se me parte las uñas, se me daña el blower, la mejor pinta se me daña. Ellas, a pesar de eso, eran las que servían en la iglesia. Seguramente servían los platos de comida y los llevaban a las mesas. Versículo 13 dice la palabra allí: saluden a Rufo, escogido en el Señor. Y esa palabra de escogido quiere decir que él había sido llamado por Dios para servir. El sexto punto es el compromiso. Yo veo en estas salutaciones de Pablo el compromiso que debemos tener en la iglesia. Dice el versículo 5: saludad también a la iglesia de su casa. ¿De quién está hablando? Está hablando allí de Priscila y de Aquila. Ellos dos vendían carpas de campaña, ¿sí? Camping para nuestro día. Y tenían dinero, tanto así que tenían dos casas. Una casa la tenían en Éfeso, la otra casa la tenían en Roma. ¿Sabes qué dice Primera de Corintios? Que en la iglesia de Éfeso, en la casa que ellos tenían en Éfeso, funcionaba una iglesia. Y aquí dice en el versículo 5: saluden también a la iglesia que está en su casa. Ellos daban para la obra del Señor su casa para que hicieran cultos en estos lugares, y allá funcionaba una iglesia, un grupo que adoraban y glorificaban el nombre del Señor. Es ese compromiso que tienen los hermanos. En séptimo lugar, el sostenimiento. Había hablado de Febe, que era una hermana prominentemente rica dentro de la iglesia en Corinto. Era una hermana que apoyaba en el sostenimiento de la iglesia. También en el versículo 9 dice: saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Eustaquis, amado mío. Hay unos nombres aquí muy particulares, ¿verdad? He bromeado muchas veces que quien vaya a tener un hijo busque aquí en el capítulo 16, hay muchos nombres.
Pero de esos nombres, por ejemplo, María, Aquila, Priscila, son nombres, Andrónico y Junías, son nombres comunes. Posiblemente eran personas que habían sido esclavas, pero no así en el caso de Andrónico y de Junías, de Amplias, de Urbano, de Eustaquis, de Apeles, de Aristóbulo, de Herodión. Estas personas pertenecían a la casa real. Eran personas que con su posición económica también ayudaban a los necesitados de la iglesia. En octavo lugar, encuentro yo la deuda de gratitud que debemos tener tanto personal como eclesialmente. Mire el versículo 4. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, dijo Pablo, sino también todas las iglesias. ¿Podríamos decir gracias, hermano, por su servicio en este lugar? Le podemos decir a los hermanos que se paran en la puerta: hermano, gracias por recibirme con una sonrisa, con un apretón de manos. Le podemos decir gracias a los hermanos que hacen aseo. Le podemos decir gracias a los hermanos que están en la alabanza. Le podemos decir gracias a los maestros que están con nuestros niños continuamente. Le podemos decir gracias a los muchachos que sirven allí en la transmisión del servicio. Los que están escuchando el servicio en la transmisión le envían sus mensajes: hermanos, gracias por estar allí y por hacer posible esta transmisión. Le decimos gracias, hermano, por venir a este lugar. Tener ese reconocimiento es muy bueno, es saludable para la iglesia. Y en último lugar, quiero yo decir el testimonio que debemos dar nosotros. Versículo 10: saluden a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Cuántos de nuestros testimonios son aprobados por Dios? ¿Cuántas de nuestras conductas en la casa, en medio de la familia, son aprobadas por Cristo? ¿Cuántas de nuestras relaciones sociales, laborales, familiares son aprobadas por Dios? Podría yo preguntar: ¿cuántas son desaprobadas por Dios? Debemos marchar intachablemente, dice la Escritura. El hermano Yamid mencionó hace 8 días los requisitos de los obreros, de los pastores, de los ancianos de la iglesia, que también son aplicables a los diáconos, pero también son aplicables a la iglesia en general. Y allá dice que sean irreprochables, que no tengan nada que decir de nosotros. Quiero yo decir por último, para finalizar, estemos orando al Señor para que Dios levante en esta iglesia hombres y mujeres que deseen servirle con amor, con entrega y compasión, no sirviendo al hombre, sino sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. Dice la Escritura: porque cuando le diste un vaso de agua a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amado hermano, quiero rescatar de toda esta enseñanza una frase, y es la siguiente: nunca vas a saber para qué sirves en la iglesia si no te dispones a servir en algo. Si quieres averiguar cuál es tu don, cuál es tu ministerio, involúcrate con un servicio en la iglesia. Amén.